Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo tutorial acerca de aplicaciones distribuidas. Hoy vamos a ver lo que es las transacciones y control de concurrencia. Bueno, los temas que vamos a tratar en este capítulo es la transacción, una breve introducción, transacciones anidadas, lo que son bloqueos o cerraduras, control de concurrencia optimista, marcación de tiempo y comparación de los métodos para el control de concurrencia. El objetivo de las operaciones es garantizar que todos los objetos gestionados por un servicio permanecen en un estado coherente cuando se accede a ellos, ya sea por múltiples transacciones y en presencia del servidor cuando se bloquea. Las transacciones se ocupan de los fallos del choque de los procesos y los fracasos de omisión en la comunicación, pero no cualquier tipo de comportamiento arbitrario. Los objetos que se pueden recuperar después de su caída de los servidores se llaman objetos recuperables. En general, los objetos gestionados por un servidor se pueden almacenar en la memoria volátil, por ejemplo, una memoria RAM o una memoria persistente, que puede ser un disco duro. Incluso si los objetos se almacenan en la memoria volátil, el servidor puede utilizar la memoria persistente para el estado de los objetos que quieren ser recuperados, si el proceso del servidor llega a ser bloqueado. Una transacción es especificado por el cliente como un conjunto de operaciones en los objetos para ser realizada como una unidad indivisible por los servidores, la gestión de que se llegue a hacer por los objetos. En sí, los servidores deberían de garantizar que bien todas las transacciones se llevaran a cabo y los resultados registrados en almacenamiento permanente, o en el caso de que uno o más de ellos se estrelle, sus efectos totalmente se haya eliminado. Dentro de la breve introducción tenemos también la sincronización simple sin transacciones. Tenemos operaciones atómicas en el servidor, que ya hemos visto en capítulos anteriores que el uso de múltiples hilos es beneficioso para el rendimiento de los servidores. Bueno, pero no de todos, sino de muchos. También hemos observado que el uso de hilos permite que las operaciones de varios clientes se ejecuten simultáneamente y posiblemente accedan a los mismos objetos. Es decir, que por lo tanto, los métodos de los objetos deben ser diseñados para su uso en un contexto de forma de multihilo. Aumento de la cooperación del cliente mediante la sincronización de las operaciones en el servidor. Bueno, los clientes pueden utilizar un servidor como un medio para compartir algunos recursos. Esto se logra por algunos clientes que utilizan operaciones para actualizar objetos del servidor y otros clientes que utilizan operaciones para acceder en textos multihilo. Modelo de fallos para las transacciones. Lanson en 1981 propuso un modelo de fallo para las transacciones distribuidas que se da cuenta de fracasos de discos, servidores y comunicación. En este modelo, la afirmación es que los algoritmos funcionan correctamente en la presencia de fallos previsibles, pero no se realiza la reivindicación acerca del comportamiento cuando se produce un desastre, aunque pueden producirse errores, y estos pueden ser detectados y tratados antes de que los resultados del comportamiento incorrecto los estados del modelo de negocio. Escribir en un almacenamiento permanente fue fallar, ya sea por escrito o nada por escrito, un valor incorrecto. Esto indica, por ejemplo, escribiendo en un bloque incorrecto es un completamente desastre. El almacenamiento de archivos también puede decaer. Lee desde el almacenamiento permanente y podría detectar por una suma de comprobación cuando un bloque de datos es mala. Después de que se llevó a cabo un procedimiento de recuperación utilizando la información en el almacenamiento permanente y obtenido a partir de otros procesos para establecer los valores de objetos, incluyendo las relaciones con la de dos fases de protocolos de confirmación.
Los servidores pueden fallar de vez en cuando un servidor caído se sustituye por un nuevo proceso. Su memoria volátil se fija primero en un estado en el que se sabe que ninguno de los valores de antes del accidente. Puede haber una demora arbitraria antes de que llegue un mensaje. Un mensaje puede perderse, se puede duplicar o puede estar dañado. El receptor puede detectar inmediatamente cuando un mensaje está con alguna alteración usando una suma de comprobación. Ambos mensajes falsos y mensajes corruptos no detectados se consideran como los desastres. Transacciones. En algunas situaciones los clientes requieren una secuencia de solicitudes por separado a un servidor para ser atómicas en el sentido de que son libres de la interferencia de las operaciones que se realizan en nombre de otros clientes simultáneamente. Cualquiera de todas las operaciones deben realizarse satisfactoriamente o que no deben de tener ningún efecto en absoluto en presencia de las calles del servidor. Damos un ejemplo de la banca para ilustrar las transacciones. Un cliente, aquí tenemos el ejemplo, transacción bancaria de un cliente, una transacción T. Un cliente que realiza una secuencia de operaciones en una cuenta de banco en particular en nombre de un usuario, primero busca la cuenta por su nombre y luego aplica al depositar. Retira y con un método getBalance operaciones directamente a la cuenta correspondiente. En nuestros ejemplos utilizamos cuentas con nombre A. Segundo, el cliente que mira hacia arriba y almacena referencias a ellos en las variables A. Segundo, IDU de tipo cuenta. Los detalles de las cuentas mirando hacia arriba por su nombre y las declaraciones de las variables se omiten en los ejemplos. Bueno, en nuestro ejemplo de una transacción cliente sencillo especifica una serie de acciones relacionadas que implican las cuentas bancarias. A. Segundo, IDU transfiere dos primeras acciones. 100 de A, un segundo, y a los 2 segundos una transferencia de 200 desde A a B. Un cliente logra una transferencia funcionalmente repitiendo una retirada seguida de un depósito. Tenemos 100, deposita 100, hace una transferencia de 200 y luego deposita 200. Las transacciones se originan a partir del sistema de gestión de base de datos. En este contexto, una transacción es una ejecución del programa que tiene acceso a una base de datos. Si las operaciones se presentan a los sistemas distribuidos en forma de servidores de archivos transaccionales como XDFS. En todos estos contextos, una transacción se aplica a los objetos recuperables y esta está destinada a ser atómica. A menudo se llama una transacción atómica. Hay dos aspectos a esta atomicidad, y es todo o nada y aislamiento. Todo o nada, una transacción se completa con éxito, en cuyo caso los efectos de todas sus operaciones se registran en dos objetos. O si falla o es deliberadamente abortado. No tiene ningún efecto en absoluto. Este efecto de todo o nada tiene otros dos aspectos de su propiamente de su aspecto, como es atomicidad fracaso, que es donde los efectos son automáticas incluso cuando el servidor se bloquea, y durabilidad. Después de que una transacción se ha completado con éxito, todos sus efectos son guardados en un almacenamiento permanente. Se utiliza un almacenamiento permanente. El término para referirse a los archivos guardados en el disco o en otro soporte duradero. Los datos guardados en un archivo sobrevivirán si el proceso del servidor se bloquea. Aislamiento. Cada transacción debe ser realizada sin la interferencia de otro acto. En otras palabras, los efectos intermediarios de una transacción no deben estar visibles para otras transacciones. Para apoyar este requisito de la atomicidad fracaso y la durabilidad,
Es decir, cuando un proceso del servidor se bloquea inesperadamente debido a un fallo de hardware o un error del software, los cambios debidos a todas las transacciones terminadas deben estar disponibles en un almacenamiento permanente, de modo que cuando el servidor esté reemplazado por un nuevo proceso, se pueda recuperar, y a eso le llamamos recuperable, ya que recuperará los objetos para reflejar el efecto en un todo o en un nada. Si un proceso, acciones del servicio relacionadas con el proceso accidente y las acciones del cliente en relación con los accidentes del proceso del servidor. En el primer caso, si un proceso del servidor se bloquea inesperadamente, es eventualmente reemplazado. El nuevo proceso del servidor aborta las transacciones no confirmadas y utiliza un procedimiento de recuperación para poder restaurar los valores de los objetos a los valores producidos por las transacciones más recientemente cometidos. Para hacer frente a un cliente que se bloquea inesperadamente durante una transacción, los servidores pueden dar a cada transacción un tiempo de caducidad y abortar cualquier transacción que no ha completado antes de su tiempo de caducidad. En el segundo caso, si un servidor se bloquea mientras que una transacción está en curso, el cliente va a tomar conciencia de esto cuando una de las operaciones devuelve una excepción de error después de un tiempo de espera. Si un servidor se bloquea y luego se sustituye durante el proceso de una transacción, la transacción ya no será válida y el cliente deberá ser informado a través de un mensaje de error de acuerdo a la operación que se esté realizando. En cualquiera de estos casos, el cliente deberá entonces formular un plan, posiblemente en consulta con el usuario humano, para la finalización o abandono de la tarea para que la transacción pueda ser ejecutada o totalmente eliminada. Control de concurrencia. En este tema se ilustran dos problemas conocidos de transacciones simultáneas: el problema de perdido o actualización y problemas de recuperaciones inconsistentes. El problema de actualización o pérdida. Consideremos ahora los efectos de permitir que las transacciones T y U de forma concurrente, ambas operaciones consigan el equilibrio de B de $200, un balance, y luego depositan $20, 20 y 220. El resultado es incorrecto, aumentando el saldo de la cuenta de B por 20 en lugar de 42. Esta es una ilustración del problema pérdida de actualización. TS de actualización se pierde porque T sobreescribe sin verlo. Ambas operaciones han leído el valor anterior antes de que cualquiera escriba el valor nuevo. En esta figura se muestran las operaciones que afectan el equilibrio de una cuenta en las sucesivas líneas verticales en la página, y las personas deberán de asumir que una operación en una línea particular se ejecuta en un momento posterior de la línea por encima de ella. Recuperaciones inconsistentes. La figura muestra un ejemplo relacionado con una cuenta bancaria en el que se transmite en el que una transacción B transfiere una suma de la cuenta B a segundo, y la transacción W invoca el branch total, que es un método para obtener la suma de los saldos de todas las cuentas en el banco. Los saldos de las dos cuentas bancarias A y B, tanto inicialmente, son de $200. El resultado de branch incluye la suma de un segundo como 300, que es un error. Esta es una ilustración del problema de las recuperaciones inconsistentes, ya que W son incompatibles porque B tiene realizado solo la parte retirada de una transferencia en el momento de calcular la suma. Equivalencia de serie.
Si cada una de las varias transacciones se sabe que tiene el efecto correcto cuando se hace por su propia cuenta, entonces podemos inferir que si estas operaciones se llevan a cabo en un tiempo, en algún orden, el efecto combinado también será correcto. Una intercalación de las operaciones de transacciones en las que el efecto combinado es el mismo que si las transacciones se habían realizado una a la vez en algún orden en una serie equivalente intercalada. Cuando decidimos que dos transacciones diferentes tienen el mismo efecto entre sí, no significa que leer operaciones devuelven los mismos valores y que las variables de instancia de los objetos tienen los mismos valores al final. Operaciones conflictivas. Cuando decimos que un par de operaciones conflictivas nos referimos que significa que esto combinado depende del orden que se ejecuta. Simplificar asuntos que consideremos un par de operaciones leer y escribir. Leer accede al valor de un objeto y escribir cambia su valor. Los efectos de una operación se refiere al valor de una, fijando el objeto por una operación escribir y el resultado devuelto por una operación leer. La recuperabilidad del aborto tiene lectura sucia, recuperabilidad de transacciones, aborto en cascada y escrituras prematuras. Lectura sucia. La propiedad de aislamiento de transacciones requiere que estas transacciones no vean el estado no comprometido de otras transacciones. El problema de lectura sucia es causado por la interacción entre una operación leer, una transacción y una operación escribir. Y una transacción escribir. Tenemos el siguiente gráfico. Consideremos la ejecución en el cual tenemos la transacción T, tiene un saldo de la cuenta B y lo configura a 10. A continuación, tiene el balance más 10. T obtiene el balance de una cuenta B y lo configura a 20 más, y los dos son ejecuciones en serie equivalentes. Supongamos ahora que la transacción T después aborta T y se ha comprometido. Entonces la transacción T se ha provisto en un valor que nunca existió, ya que B será restaurado a su valor original. Decimos que la transacción T ha realizado una lectura sucia, ya que tiene cometido y no se puede deshacer. Obtenemos un valor, el valor más 10, supongamos que sea un 10 mismo, no, pues, pero aquí tiene 100, 90 más 100 y luego nos da 110. Commit transaction, se realiza la transacción. De recuperabilidad de transacciones tenemos aborto en cascada y escrituras prematuras. Bueno, el aborto de estas transacciones pueden causar otras transacciones que se abortan. Tal situaciones se denomina aborto en cascada. Para evitar estos abortos en cascada, las transacciones son solamente permitidos leer los objetos que fueron escritos por las transacciones confirmadas. Para asegurar que este es el caso, cualquier operación leer debe retrasarse hasta otras transacciones que aplican una escritura de operación para el mismo objeto, hasta haber cometido o abortado. Escrituras prematuras se considera una implicación de la posibilidad de una transacción que pueda abortar. Esto está relacionado con la interacción escribir sobre el mismo objeto perteneciente a otras transacciones. Ejecución de estrictas de transacciones. Generalmente se requiere que las transacciones se retrasen tanto para leer y escribir, con el fin de evitar tantas lecturas sucias, escritura y sobreescritura. Las ejecuciones de transacciones se denominan estrictos si los retrasos en el servicio, tanto leer como escribir,
sobre un objeto hasta que todas las transacciones que anteriormente se escribieron en el objeto o bien tienen cometido o abortado. Y para ello nace la que son las versiones provisionales. Para un servidor de objetos recuperables para participar en las operaciones se deben diseñar para que las actualizaciones de los objetos se puedan quitar y cuando una transacción se anula. Para que esto sea posible, todas las operaciones de actualización realizadas durante una transacción se realicen en las versiones provisionales de objetos en memoria virtual. Las transacciones anidadas. Las transacciones anidadas extienden el modelo de transacción anterior a permitir que las transacciones sean compuestas de otras transacciones. Por lo tanto, varían transacciones y pueden iniciarse desde dentro de una transacción, permitiendo que las transacciones a ser consideradas como módulos que pueden estar compuestos como necesario. La transacción más externa en un conjunto de transacción anidada se denomina nivel superior, mientras que las otras que están distintas a la transacción de nivel superior se denominan subtransacciones. Las transacciones anidadas tienen las siguientes ventajas principales. Subtransacciones en un nivel pueden ejecutar concurrentemente con otras subtransacciones en el mismo nivel en jerarquía. Y las subtransacciones pueden cometer o abortar de forma independiente en comparación con una única transacción. Un conjunto de subtransacciones anidadas es potencialmente más robusta. Las reglas para la comisión de transacciones anidadas son más sutiles. Una transacción puede confirmar o anular solo después de que sus transacciones internas hayan terminado. Cuando una transacción finaliza se toma la decisión, ya sea cometer provisional o abortar. Su decisión debe abortar en definitiva. Cuando un padre aborta todas sus transacciones secundarias, son abortadas. Por ejemplo, si tenemos a T2, entonces aborta T21, T211. También debe abortar a pesar de que pueden tener provisionalmente comprometido alguna otra transacción. Cuando una subtransacción aborta, el padre puede decir si aborta o no. En nuestro ejemplo, T decide comprometerse, aunque T2 ha sido abortado. Cerraduras o bloqueos. Las transacciones deben ser programadas de modo que por su efecto sobre los datos compartidos es una equivalente en serie. Un servidor puede lograr la equivalencia serie de transacciones realizando acceso a los objetos. Las normas de conflicto operaciones nos dicen que si una transacción T ya ha realizado una operación leer en un objeto particular, entonces una transacción concurrente T no debe escribir que objeto hasta T o se comprometa o aborte. Si una transacción T ya ha realizado una operación escribir en un objeto particular, entonces una transacción concurrente T no debe leer o escribir un objeto hasta que T se comprometa o aborte. Para cumplir la condición 1, una solicitud de un bloqueo de escritura sobre un objeto se retrasa por la presencia de un bloqueo de lectura que permanece a otra transacción. Y para cumplir con esta condición 2, una solicitud de ya sea un bloqueo de lectura o un bloqueo de escritura sobre un objeto se retrasa por la presencia de un bloqueo de escritura perteneciente a otra transacción. Tenemos las aplicaciones de bloqueo. La concesión de bloqueos será implementado por un bloqueo separado en el servidor, al que le llamamos administradores de bloqueo. El gestor de bloqueos contiene un conjunto de cerraduras, por ejemplo, en una tabla hash. Cada instancia de bloquear mantiene la siguiente información en sus variables de instancia, como son el identificador del objeto a bloquear, los identificadores de transacciones en las operaciones que actualmente ocupan el bloqueo, ya sea compartidos por bloqueo para tener varios titulares, y un tipo de bloqueo, el que se va a implementar para el bloqueo. Ahora tenemos los interbloqueos. Definición de estancamiento, que es un estado en el que cada miembro de un grupo de transacciones está esperando a algún otro miembro de quitarse un bloqueo. Prevención de estancamiento.
que es nada más que la solución es prevenir un callejón sin salida. Detección de un punto muerto, que son callejones sin salida, pueden ser detectados mediante la búsqueda de los ciclos en la espera para gráfico, y tenemos tiempos de espera, que son un método para la resolución de los callejones sin salida, que es comúnmente utilizado. El aumento de concurrencia en los esquemas de bloqueo. Tenemos dos versiones, tenemos dos tipos, que son dos versiones de cierre y cerraduras jerárquicas. En versiones de cierre, este es un esquema optimista que permite una transacción a escribir versiones provisionales de estos objetos, mientras que otras transacciones de lectura de las versiones comprometidas de los mismos objetos. Cerraduras jerárquicas. En algunas aplicaciones la granularidad adecuada para una operación no es apropiada por otra operación. En nuestro ejemplo de la banca, la mayoría de las operaciones requieren de bloqueo de una cuenta. Control de concurrencia optimista. Podemos reunir los inconvenientes de bloqueo, que es el bloqueo de mantenimiento, que representa una carga que no está presente en los sistemas que no lo hacen apoyar el acceso simultáneo a los datos compartidos. El uso de los bloques puede resultar un punto muerto, que es la prevención de estancamiento, reduce la simultaneidad seriamente, y por lo tanto las situaciones de callejón sin salida deben ser resueltas, ya sea por el uso de tiempos de espera o por detección de estancamiento. Para evitar la cascada de aborto, el aborto de cascada, los bloqueos no pueden ser liberados hasta el final de las transacciones. Esto reduce significativamente el potencial de la concurrencia. Tenemos el control de concurrencia optimista, que dentro de ello tenemos la validación de transacciones, validación hacia adelante, comparación de adelante y atrás, y la inanición. Marca de tiempo, que es una regla de orden de escritura. En los esquemas de control de concurrencia en base a pedidos de marca de tiempo, cada operación en una transacción se valida cuando se lleva a cabo. Si las operaciones no pueden ser validadas, la transacción se detiene inmediatamente y luego puede volver a arrancar por el cliente. Y tenemos algunos métodos para el control de concurrencia, como es Dropbox, Google Apps, Wikipedia y Dynamo. Muchas gracias. Este ha sido el tema de control de concurrencia. Nos veremos en un siguiente capítulo.